Aquí ya vamos a iniciar. Listo. Y vamos a entonces compartir. ¿Ya estamos viendo pantalla? Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok, Bueno, no está iniciando, creo. Ah, sí, ahora sí, profe. ok, perfecto. Bueno, comenzar por indicarles entonces eh, que vamos a hacer la tercera webconferencia en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas dentro del programa que ustedes están viendo, la especialización en Derecho Administrativo. Y les habla Albert Enrique Gómez Ustari, director del curso, hoy julio 25-21 del 2025. La agenda que les tengo preparada para esta web es la siguiente. Bueno, vamos a hablar, vamos a recordar, no hablar, vamos a recordar un poco sobre los datos de contacto a donde me pueden ubicar, aunque creo que no hemos tenido inconvenientes con los que se han comunicado conmigo. He tratado de ser lo más rápido posible en la atención con ustedes, pero adicional a eso, atenderlos a la mayor prontitud, a veces con algunas dificultades porque la plataforma pasa algo con ella, pero lo hemos venido resuelto en la medida en que hemos ido avanzando. Siento que, pues, que ha sido la comunicación lo más clara posible, pero igual voy a recordar los datos. También vamos a explicar un poco la tarea 5 y recordar un poco la tarea 4, que es la que estamos desarrollando. Sí, vamos a hablar de, con respecto al planteamiento de la temática, vamos a hablar de, recordemos lo que dijimos la vez pasada en los alegatos de conclusión, lo vamos a tocar someramente. Vamos a mirar qué es un ensayo, ¿sí? ¿Qué es el precedente jurisprudencial en Colombia? Precisamente para ese órgano de cierre que en lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado, ¿sí? E igualmente vamos a mirar la temática que corresponde al ensayo que tienen que hacer ustedes como actividad final, que habla de la intersección de las nuevas tecnologías en el proceso de lo contencioso administrativo, y luego entramos en una sesión de preguntas y respuestas. Igual, las preguntas que se vayan presentando las podemos ir absolviendo de una vez sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que se interrumpa y vamos de una vez solucionando las preguntas que correspondan. Bueno, siendo así, entonces, pues recordarle que mi nombre es Elber Enrique Gómez. Este es mi teléfono, el que está ahí, 328-44-7475, y nos podemos comunicar o por el correo que es gómez@una.edu.co o a través del TIN, el grupo que se llama Contencioso Administrativo 803 EDA. Ya todos tienen acceso porque con muchos he hablado por este medio. Entonces, recordarle que esos son como los medios oficiales que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes o por la plataforma. Por la plataforma muchos me escriben y yo de una vez les trato de contestar porque yo todos los días estoy en plataforma. También hay unos horarios de atención que pueden consultarlo en los encuentros asíncronos. Allí están los horarios de atención. Si ustedes me requieren, pues ahí estoy para apoyarles. También recordemos un poco el tema de la agenda, ¿sí? El tema de la agenda. Recordemos que esta cuarta actividad y la quinta son colaborativas, que la cuarta actividad vale 120 puntos, que inició el 15 de julio y que termina el 27 de julio, o sea, estamos a pocos días de culminar la actividad, ¿sí? Y que yo tengo plazo para retroalimentar o calificar hasta el 3 de agosto, que la próxima actividad comienza, o sea, un día después, el 28 de julio y termina el 3 de agosto. Mire que es muy cortica la actividad, ¿sí? Y yo tengo plazo para calificar hasta el 8 de agosto. Entonces, indicarles también que pertenecemos o nos corresponde el periodo 803. Están ustedes matriculados en el periodo 803, que inició el 9 de junio y que termina el 17 de agosto. Termina el 17 de agosto para ya cerrar el curso, pero recordarles también que efectivamente
hasta que no se cierre el curso, no se termina, aunque ustedes terminan antes. Digamos que ustedes van a terminar el 28 de julio cuando entreguen perdón, el 3 de agosto cuando entreguen su última actividad. Ya prácticamente lo que les corresponde a ustedes se termina. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano, Jason? Sí, doctor, yo quería preguntarle sobre la tarea o la evaluación que acabó de pasar, que pues ahí ya nos dice cuánto es la calificación. Sin embargo, en el campus donde está como el general que nos va apareciendo la calificación, valga la redundancia, Acumulada. general, acumulada exactamente, pues no aparece todavía allá. No sé si hice algo mal, porque yo hice la evaluación y no hice nada más porque pues era la actividad, pero no No, lo sé. que pasa es que, Jason, no se ha migrado todavía la información. Usted puede ver su calificación, pero hasta que yo no cierre la actividad y la complemente, no se migra. ¿Listo? Eso todavía no lo he realizado, como quiera que cuando yo cierre esa actividad ya no la puedo abrir nuevamente. Entonces estoy dándole como la oportunidad a los estudiantes que tienen algún tipo de inconveniente, que tengo unos dos estudiantes, para que ellos se puedan colocar al día, porque una vez yo cierre, no se puede hacer nada. Pero usted puede mirar su calificación individual en cada una de las actividades y la acumulada. Todavía no he cerrado para no migrar porque después me toca pedir demasiados permisos para estar abriendo nuevamente la plataforma. ¿Listo? Es esa la razón. Ah, ok, gracias, no, estaba preocupado, dije, ¿será que pasó algo? No, 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 no. O sea, las calificaciones están allí. Lo que pasa es que yo las subo, las reporto, ¿no verdad? Las migro a la plataforma, luego le doy calificado y luego me toca hacer otro proceso diferente en la plataforma para que ustedes puedan mirar el acumulativo, ¿sí? Cuando yo hago eso, se cierra las notas que van hasta allí y después no puedo modificar si no me autorizan. ¿Listo? Es esa básicamente la razón. Pero no, todas las calificaciones están allí, todos van, digamos, que las personas que hacen falta, les hacen falta sus calificaciones, pero a todos les ha ido muy bien. ¿Listo? No sé si con eso absolví su inquietud. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces tener en cuenta eso, recuerden que la última son muy poquitos días. Miren que solo vamos a tener del 28 al 3, o sea, prácticamente 5 o 6 días. Entonces, para que estemos avanzando de pronto en la tarea 5, porque recuerden que es una tarea individual. Individual. Ya vamos a hablar un poco del ensayo, como para que ese turniting no salga muy alto y podamos pues tener una calificación satisfactoria a lo que se pide. Bueno, recordar un poco la actividad número 4, que es la que estamos desarrollando en estos momentos. Ya esto se dijo la web pasada, pero quiero recordar un poquito el tema como para si surge alguna inquietud la podamos resolver de una vez. Recuerden que lo primero que Doc, tenemos que yo sí hacer se tengo cierra el una 20. inquietud, Sí, señor, qué pena. cuéntamela de una vez. Es Tranquilo. que pues en la guía dice que, Shh, Dante, perdón, en la guía Tranquilo. dice que de acuerdo a la demanda que se presentó en la fase 2, yo ya hice mis Sí. alegatos, pero los hice de manera individual porque yo presenté una demanda administrativa laboral en esa fase. Pensé que se refería era a esa demanda que habíamos presentado cada uno. Después quedé confundido porque decía colaborativa, pero cada uno presentó una demanda diferente en ese ensayo, en ese trabajo. Entonces me causó curiosidad eso. Claro, entonces como la actividad, gracias por hacer la pregunta, porque es importante y pertinente. Bueno, recuerden que esta actividad es colaborativa, entonces ustedes de las demandas que presentaron de manera individual, ustedes tienen que escoger una y trabajar los alegatos de conclusión sobre esa que se ha escogido. ¿Listo? Ahora, esa escogencia se tiene que dar a través del foro, porque si ustedes no se manifiestan en el foro, que esa es una recomendación puntual que le voy a dar, porque la rúbrica de evaluación da muchos puntos por la participación en el foro, pero si ustedes no participan en el foro, pues no le puedo dar esos puntos. ¿Listo? Entonces, recomendación, compartan en el foro, por ejemplo, su demanda y usted indicará
que efectivamente pues propone su demanda para. Ahora, si usted va a trabajar de manera individual, que aquí abrimos esa posibilidad, pues usted me lo manifiesta en el foro, ¿listo? Y me dice, yo trabajo de manera individual con la demanda que presenté en la fase tal y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues digamos que, pues no sé si fue con su merced, pero creo que sí. Ah, no, mentiras, no fue con otro docente que también dijo lo mismo, que se puede hacer de manera individual. Yo hice el trabajo de manera individual, pero me quitó puntos por haberlo hecho individual. No, tranquilo que conmigo no va a pasar eso. Muchos han presentado cuando son individuales, colectivas o viceversa y no pasa nada. Desde que usted me deje la evidencia en el foro, no pasa nada. Eso sí se lo puedo confirmar y reconfirmar. ¿Listo? Anote si quiere contencioso administrativo, que yo dije eso y no pasa nada. ¿Listo? Lo importante es que usted me lo diga. Porque, por ejemplo, a veces sucede que usted la presenta individual, pero el resto del grupo lo meten a usted en el trabajo. ¿Sí me hago entender? No, si usted, por eso es importante que usted lo diga en el foro, ¿vale? Listo, sí, señor. Ok. Usted dice, yo voy a trabajar de manera individual, compañeros, y para de contar. ¿Listo? Y ya yo lo tengo en cuenta porque a la hora de calificar yo verifico el foro. ¿Alguien más levantó la mano? No. Sí, Cuéntenme profesor. porque, Ana María, porque yo no estoy viendo la plataforma porque estoy compartiendo. Ah, claro. Entonces sí es Vale, importante que profe. me levanten la mano y vamos hablando. Cuéntame, Ana María, Sí, profe, es o que cuéntame. estábamos hablando con mi compañera Johanna Gómez. Nosotras trabajamos juntas la demanda de controversias contractuales. Sí, Entonces, juntas igualmente vamos a trabajar los alegatos de conclusión. perfecto. Dígalo por el foro. Igual lo vamos a dejar registrado en el foro. Correcto. Listo. No pasa nada, Ana María. Yo igual a ustedes le califiqué su trabajo como lo presentaron. ¿Listo? Sí, señor. Ok. No sé si hay más preguntas al respecto. Bueno, parece que no. Entonces recordar que el paso uno es consultar las fuentes bibliográficas, que el paso 2, el estudiante en grupo debe compartir en el foro el rol que va a asumir. ¿Por qué es importante que ustedes lo manifiesten en el foro? Porque se les está pidiendo un rol. Algunos indicarán el rol de líder, el otro de alertas, el otro el rol de entregas, el otro el rol de compilador, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, mire, yo voy a trabajar con Pepito Pérez, pues ya yo sé que ese rol, pues ustedes irán a asumir todos los roles que correspondan entre las personas que van a trabajar. ¿Listo? Pero sí es importante que se diga en el foro, porque el foro tiene bastantes puntos por entregar por la participación en el foro. Mire, después dice el paso 3. Cada estudiante del grupo realizará los alegatos de conclusión teniendo en cuenta las reglas de valoración probatoria, análisis del precedente jurisprudencial, cohesión entre el nexo causal y el medio de control, pues, con el que él haya trabajado. Pero todo eso se debe decir en el foro. Cada estudiante realizará una retroalimentación a todos los compañeros del grupo de manera sustancial y académicamente fundamentada, ya que constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ana María, que va a trabajar con su compañera, pues retroalimenta a otro compañero. ¿Sí? Y viceversa. ¿Listo? No tengo ningún problema. En el caso del compañero que va a trabajar solo de Jason, entonces simplemente él retroalimenta a cualquier otro compañero y no pasa nada. Se cumple con el requisito. Lo importante es que se haga lo que la guía está diciendo con algunas flexibilidades o con algunas variables que aquí estamos permitiendo hacer. ¿Listo? No hay ningún problema por eso. El cuarto dice, el quinto paso dice que el equipo de trabajo construye los alegatos de conclusión teniendo en cuenta las reglas de valoración probatoria. O sea, eso es simplemente coger los hechos, las pruebas, mirar el nexo causal y de allí se hacen los alegatos, tal como se indicó la vez pasada, que le mostró unos ejemplos de cómo deben ir los alegatos de conclusión, etcétera, etcétera. Recuerden que el alegato debe llevar un radicado porque se supone que a ese momento ya el proceso va a terminar. Luego debe tener un radicado dado por el despacho judicial. Y el sexto dice que un integrante del grupo hace la entrega del informe final en PDF en el espacio, fase 5, análisis del propósito de lo contencioso administrativo y rúbrica de evaluación.
ahí se entrega y no pasa nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Contéstenme sí o no, porque No, yo no, señor. No, ok, señor. yo no los estoy viendo para poder seguir. Señor, Bueno, gracias, muy amable. Bueno, seguimos. Seguimos entonces a la actividad 5, que es la que nos corresponde. ¿Sí? Entonces, lo que les indicaba, la actividad 5 va a tener 125 puntos para completar esos 500 puntos que nos dice a nosotros la rúbrica de evaluación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que calificamos de 1 a 5. Si usted tiene 480, su curso le queda en 4.8. Si usted tiene 450, le queda en 4.5. Si usted tiene 400, le queda en 4. Si usted tiene 300, le queda en 3. Si usted tiene 250, le queda en 2.5. Y de esa manera calificamos acá. Recuerden que ahorita que terminemos esta actividad número 4, la anterior, o sea, la que debe culminar esta semana que viene, al final de semana, se califica el 75% del curso. Y el último 25% del curso, pues es la actividad que vale 125 puntos. En ese momento se va a ver reflejada, ahí cierro la actividad, cierro ese 75 y se va a ver reflejada el 75% del avance total del curso, para no estar abriendo y cerrando. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esta actividad? Esta actividad dice que hay que leer y asimilar el material determinado en la fase 5. Nosotros ahí tenemos un material bibliográfico que debemos entonces leerlo. Y es importante leerlo por la temática que se debe desarrollar en el ensayo. ¿Sí? Ahora también dice que deben asistir a los encuentros sincrónicos para hacer preguntas si se tienen duda. Entonces, por eso les indicaba inicialmente en la actividad cuáles eran los medios oficiales que tenemos nosotros para comunicarnos. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, ustedes me la preguntan y la vamos resolviendo de una vez y retroalimentamos de una vez lo que corresponda. ¿Sí? En los horarios que están establecidos en el foro, yo estoy ahí. Normalmente yo estoy todo el día en el computador y en la plataforma, pero sí es importante que ustedes digan, docente, tutor, doctor, profe, como a bien correspondan, desde que sea de manera respetuosa. Simplemente, vea, tengo una duda con respecto a esa situación y la resolvemos, la vamos a resolver de una vez en lo posible. ¿Listo? El tercer paso es subir un texto donde usted proponga como nuevas tecnologías en el proceso de lo contencioso administrativo, en el foro 5, el análisis del propósito del derecho contencioso administrativo para recibir retroalimentación de los compañeros y del tutor. ¿Listo? Entonces, miren que ese tercer paso es fundamental porque debemos retroalimentar a los compañeros. Cuéntenme, Profesor, ¿alguien subió la mano? yo, Ana María, es que ahí Ana tengo una María. pregunta porque se me hace, tengo la percepción de que en este paso 3, pues como no es claro, porque dice subir un texto donde usted proponga cómo las nuevas tecnologías en el proceso contencioso administrativo, se me hace que le falta algo o inciden las nuevas tecnologías en el proceso Sí, contencioso administrativo. O sea, como que sí, la idea no está bien construida, entonces de pronto para que usted nos oriente de manera precisa qué es lo que debemos hacer ahí ok. o qué se pretende. Gracias, Ana María, por tu pregunta, porque esto me va a permitir, y efectivamente de pronto tienes la razón en que hay que terminar la idea, ¿sí? Pero voy a contextualizar un poco. Hoy por hoy, sobre todo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se vienen manejando el tema de las nuevas tecnologías y del Internet para desarrollar todo el proceso. Luego, hoy por hoy, ya no debemos ir al despacho judicial a llevar la demanda de manera física. No debemos hacer el traslado de la demanda de manera física. No debemos hacer el traslado de los alegatos de manera física. La audiencia inicial y la audiencia de juzgamiento se hace de manera también virtual. Luego, todo se está haciendo con ayuda de estas tecnologías. Entonces, es importante
que nosotros leamos el material bibliográfico para que usted haga el ensayo sobre la incidencia de esas nuevas tecnologías en el proceso de lo contencioso administrativo. O sea, cómo hemos avanzado con la nueva tecnología en el proceso contencioso administrativo. Cómo estas nuevas tecnologías han ayudado a agilizar el proceso en lo contencioso administrativo. Cuando hablo de proceso, hablo de todas las acciones que ya hemos visto, de la de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual, la nulidad electoral y todas las demás. ¿Listo? La carta de naturalización, etcétera, etcétera, etcétera. En el material bibliográfico referenciado hay un documento del Consejo Superior de la Judicatura. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hay un documento del Consejo Superior de la Judicatura que es como nuestro fundamento legal y reglamentario, podríamos indicarlo así, para que esas tecnologías se implementen de manera obligatoria, ¿sí? En los procesos de lo contencioso administrativo o en esta jurisdicción. Quizás esta jurisdicción es de las que va más avanzada con respecto a utilizar las nuevas tecnologías en los procesos, porque digamos que la más atrasada que está es la civil, ¿sí? Porque tenemos, o sea, muchas personas tienen miedo a, ¿sí? Utilizar las nuevas tecnologías. Digamos que muchas personas están de salida y no lo creen pertinente. Entonces ellos juegan un poco más todavía a ir al despacho, llevar el memorial, hacer las audiencias de manera física, pero quizás lo contencioso administrativo y la rama penal son las que más han adelantado o llevan un paso más adelante con respecto a la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso como tal. Ahora, se me ocurre a mí que ustedes pueden hablar, por ejemplo, porque hay muchos temas. Podremos hablar de manera global, pero también podemos hablar de manera particular, individual. O sea, es decir, de manera particular, ¿cómo se hace la notificación en lo contencioso administrativo de la sentencia? ¿Cómo se da traslado de manera virtual o de manera, digamos, por correo electrónico a las partes? ¿Sí? ¿Cómo se utiliza, cómo se allegan de manera virtual los resultados de un peritaje? ¿Sí? ¿Listo? Y todo se hace de manera virtual. ¿Cómo se desarrolla la audiencia inicial? ¿Sí? En lo contencioso administrativo. ¿Cómo el juez dicta una sentencia de manera virtual en lo contencioso administrativo? Esos son casos de manera muy particular. ¿Listo? O cómo se hace la práctica de pruebas de manera virtual que hace parte de la audiencia inicial. ¿Sí? Esos son casos muy particulares, pero también podremos hablar de manera genérica. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la evolución? Estoy dando como algunos parámetros, cómo ustedes pueden construir ese ensayo. ¿Cómo ha sido la evolución de estas nuevas tecnologías en lo contencioso administrativo para avanzar en el proceso? ¿Sí? ¿O cómo ha sido el trasegar del Consejo Superior de la Judicatura? ¿Sí? ¿Vale? Para establecer las nuevas tecnologías en el proceso contencioso administrativo. ¿O cómo podemos consultar, ¿sí?, los procesos de lo contencioso administrativo a través de la página de la rama judicial? Que si nos queda tiempo lo vamos a mirar para que ustedes de manera práctica digan, es que así es que se consulta. Hoy por hoy, los estados y el avance del proceso en lo contencioso administrativo, por favor, si nos queda tiempo, me recuerdan y lo miramos directo en la página web. ¿Listo? Entonces, no sé si con eso le di claridad a su inquietud, Ana María. ¿Ana María está? Sí, sí, señor, es que no podía activar el micrófono. Sí, señor. Ok. Ok, ¿listo? Muchas Y gracias. gracias por tu apreciación, porque estos cursos tienen que ser certificados nuevamente. Entonces, todo lo que ustedes me han dicho allí, yo he estado tomando atenta nota para efectos de poderlo corregir
en una próxima oportunidad en la certificación, porque esto es certificado por el tema de calidad de la universidad y de los seguimientos que hace el Ministerio de Educación Nacional. Listo. Profe, Y yo el cuarto, tengo una pregunta, sí, dale. o ampliando un poquito la pregunta de María Alejandra, perdón, es como si uno la pregunta no es clara y dos, yo está un poquito contrariada, no sé si mis compañeros también, con el tema de los documentos de consulta o insumos que hay para trabajar en las diferentes fases. Porque yo Sí, encuentro que son documentos y artículos muy enfocados, por ejemplo, encontrados de Perú, de Ecuador, y, y yo sé que nosotros tenemos mucha doctrina, jurisprudencia. De hecho, he consultado libros justo para los últimos dos trabajos, porque en mi opinión, algunos de los artículos que están publicados ahí sí son importantes, pero al final el enfoque, por ejemplo, el que vi anoche es un enfoque en el derecho ecuatoriano. Incluso en el primero, en el segundo encontré un poco de Perú. Sé que es importante conocer de Latinoamérica y todo, pero ante el poco tiempo que tenemos para desarrollar, me parecería a mí que se podrían dejar como alternos, pero como principales, no sé, los de me parece a Colombia. mí un poco más jurisprudencia que en este caso, cuando uno va a hablar del nexo de causalidad, en mi caso, que yo, pues por problemas de índole personal y laboral principalmente, estoy haciéndolo sola, y mi demanda es de nulidad y restablecimiento muy en el tema enfocado en FOMAC y docentes. La jurisprudencia del Consejo de Estado es súper puntual en temas de reparación y nulidad y restablecimiento del derecho. Luego, consideraría yo que tener un poco más de doctrina enfocada en Colombia Nacional. y jurisprudencia nacional me parecería clave el momento del material de estudio, profesor. Muy respetuosamente es mi consideración. Muchas gracias por tu apreciación. ¿Listo? Adicionalmente, doctor, Sí. también muchos de los del material bibliográfico no abre, da error, entonces a veces uno no puede ingresar al mismo Exacto. o le Igual, bloquean. Bueno, cuando eso se presente, ustedes me lo comunican. ¿Listo? Para poder recuperar la cita. Porque cuando el curso es aprobado, pues el curso, todos esos links se verifican. ¿Sí? Pero pertinente el aporte que hace su compañera con respecto a que sea la base lo nacional y la base y lo residual tiene que ser lo internacional. Ahora, hay una razón de ser para que la base, para que se tenga en cuenta de pronto el derecho comparado, porque ellos están más avanzados que nosotros en temas tecnológicos con respecto al proceso. Pero yo sé que el Consejo de Estado, sí, también ha avanzado mucho y ha dado claridad con respecto a esa situación. Bueno, recuerden que el curso no lo monté yo. El curso me lo entregan montado, ¿listo? perdón. Yo por eso estoy haciendo toda la retroalimentación y estoy tomando apuntes para efectos de que seguramente a mí me va a tocar certificar el curso y van a ser todas estas mejoras, ¿sí? Las que vamos a poder ajustar a la hora de entrar a certificar el curso nuevamente, porque yo el curso no lo puedo modificar. ¿Listo? A esa fecha yo no lo puedo modificar porque a mí me lo entregan y no puedo hacer esos cambios. Pero yo sí les agradezco que ustedes me indiquen, por ejemplo, mire, tal link no me sirve, ¿sí? Porque si bien es cierto, el link no puede que no, porque a veces el uno copiar y pegar, se le queda una letra y ya por eso no funciona el link. ¿Sí? Lo verificamos. Ahora, también es cierto que recuerden que nosotros le damos una referencia básica y que ustedes pues pueden consultar otras referencias y es completamente válido, ¿sí? Voy a tratar de bajarles a ustedes algo de la temática, porque por allí tengo de sentencias del Consejo de Estado que han sido claves para este avance. ¿Listo? De hecho, hay una sentencia que yo le estuve buscando para preparar esta clase que no la encontré, que hace como el resumen de toda la trayectoria que se ha dado en la utilización de las nuevas tecnologías del Consejo de Estado. Lo que pasa es que hay algunas sentencias que no son públicas, ¿sí? Y resulta que eso dificulta un poco el acceso o las recientes tampoco se publican completa y dificulta un poco el acceso a ese tipo de información.
pero nosotros tenemos una biblioteca muy generosa que tiene muchos documentos, que además se paga mucho dinero por mantener esas bases de datos activas. Entonces voy a consultar, me comprometo con ustedes y mañana le comparto material, ¿les parece? Sí, señor, gracias. Y pedirle disculpas entonces por todas estas mejoras, pero recuerden que es un programa nuevo que montamos en una plataforma y que la idea es retroalimentarlo para poder mejorarlo como parte de la universidad. Entonces, como universidad, le solicitamos las disculpas correspondientes y me comprometo para subsanar un poco, compartirle material y se los voy a compartir por el Teams para que queden allí. Por el Teams le voy a compartir el material. Gracias, profe. Ok. Bueno, y el cuarto paso entonces decíamos que era la retroalimentación de los compañeros y el tutor que debe presentar el documento Word, o sea, o el borrador de ensayo para que ustedes lo tengan en cuenta. Son importantes esas críticas de pronto que a veces nos hacen y debemos tomarlo de la mejor manera porque se hace primero con el fin como una estrategia de enseñanza-aprendizaje efectiva y activa y pertinente. Y segundo, también se hace porque a veces nosotros lo que escribimos, lo escribimos para nosotros y de pronto el otro lo ve con otros ojos y nos hace una crítica de manera más objetiva. Recuerde que cuando nosotros escribimos, de pronto nos subjetivizamos mucho, nos apasionamos mucho y eso no hace que miremos más allá, pero el otro sí lo puede ver. De allí la importancia que se hagan de pronto con apoyo de citas y de autores, diciendo, mire, el autor dice tal cosa, con lo cual yo estoy de acuerdo, como quiera que hemos avanzado en el tema de utilización de las nuevas tecnologías en lo contencioso administrativo por estas razones. Primera, dos, tres, cuatro. Además, el Consejo de Estado lo ha establecido a través de, qué sé yo, ¿sí? Y de esa manera hacer fluido el, el, el ensayo, ¿sí? Que no sea copiar y pegar o, o bajarlo por ChatGPT, porque miren que a mí la plataforma me da hasta el Turnitin y la utilización del ChatGPT. O sea, ya está sistematizada la situación en la plataforma. Entonces, cuando a mí me bota el chat, el Turnitin, me lo bota de manera automática. Yo ni siquiera se lo pido ahorita. Me lo bota de manera automática. Y si yo le digo, indíqueme qué porcentaje de la IA fue utilizado en la realización de este trabajo, y a veces me sale el 90%. O sea que ni siquiera se tomó el trabajo de revisar, de complementar, de incluir cosas, qué sé yo. Entonces, ojo con eso. Les pido encarecidamente que si escribimos 2 páginas, que en lo posible se redacte, porque aunque ChatGPT ya deja humanizar el documento, también es cierto que él tiene una manera de redactar y uno se da cuenta. Entonces, cuando escribe participación activa, eso es ChatGPT. Cuando se repiten mucho los sinónimos, eso es ChatGPT. Porque claro, él no alcanza a estas alturas a distinguir si eso es un sinónimo, si es un antónimo, si es una preposición. Entonces fácilmente lo repite. Entonces la manera como se redacta, pues uno dice, esto es ChatGPT. Entonces sí le recomiendo pues de que lo pueden utilizar. Claro que sí, yo no soy enemigo de eso. Pero por lo menos léanlo y humanícenlo a lo que ustedes quieren y centren la temática pues a lo que ustedes pretenden. ¿Listo? Es básicamente eso. Bueno, ya explicando la actividad, en qué consiste la actividad 5 y cuántos puntos tienen y cuándo se debe entregar, pasamos a indicar, a recordar, porque ya esto lo habíamos dicho, que los trabajos académicos entonces tienen que tener una hoja de presentación, una introducción, pero para la actividad 5 no va a tener introducción porque lo que vamos a hacer es un ensayo, o sea que nos quedamos con la hoja de presentación, el cuerpo del trabajo, que ya vamos a mirar en qué consiste un ensayo. ¿Sí? Las conclusiones que hacen parte del ensayo, porque es la última fase del ensayo, las referencias bibliográficas que también hacen parte del ensayo y que todo eso debe ir con norma APA. También hemos indicado en este curso que se puede hacer con norma y con T. Yo no tengo problema. Desde que usted cite bien, no tengo ningún problema. Aunque esta regla
yo estoy jugando con la variable, pero eso no quiere decir porque la instrucción es que sea con norma APA. ¿Listo? Yo juego con la variable porque sé que si uno no la maneja se vuelve un poco compleja, ¿sí? Y a mí me costó cambiar el chi de norma y conté a norma APA. Pero bueno, ahorita por el tema del doctorado me ha tocado norma APA o norma APA. Entonces, porque allá sí no le rebajan a uno nada. Allá lo que le dicen es norma APA y lo tiene que cambiar. Entonces, pues le toca no cambiar y me ha tocado pues aprender así como un poquito a las malas. Pero yo se los dejo abierto con esa posibilidad, pero es mejor que citen para que cuando el Turnitin pase por su trabajo, pues no lo plantee como si fuera un plagio. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa situación. Vamos a mirar qué es un ensayo y cuáles son las características. Ya miramos las estructuras de un ensayo. Digamos que un ensayo es un texto escrito en prosa. ¿Y qué es una prosa? Pues una oración, ¿sí? Una oración, ¿sí? Que expone, analiza, interpreta la forma argumentativa de un tema específico desde una perspectiva personal. Recuerden que el ensayo tiene una perspectiva personal, diferente al artículo, ¿ah? Que es un poco más objetiva, que yo puedo dar, porque miren que en el artículo yo lo que hago es interpretar lo que está diciendo el autor y doy mi aporte. Aquí yo puedo decir lo que está diciendo el autor, pero digo, yo no estoy de acuerdo. Por esto y es válido, claro que sí. O estoy de acuerdo por esto y esto y esto. ¿Es válido? Claro que sí. O adopto una posición ecléctica, porque estoy de acuerdo con respecto a esto, pero en desacuerdo con respecto a eso. ¿Es válido? Claro que sí. Entonces miren que es desde una perspectiva personal y crítica, sustentada en argumentos, ajá, y muchas veces en fuentes bibliográficas. La manera más expedita de hacerlo, digamos, es decir, que el Consejo de Estado a través de la sentencia o de la circular tal ha establecido esto, lo cual creo pertinente para el avance de el uso de las nuevas tecnologías en el proceso contencioso administrativo. Y ello se refleja porque el proceso hoy en día dura menos, ¿sí? Ante un proceso, mire, yo tuve un proceso contencioso administrativo recién graduado que llevaba 10 años y después se demoró 10 años más. Cuando salió el proceso, el cliente murió. Salió la sentencia de segunda instancia y el cliente murió. O sea, no alcanzó a disfrutar 20 años en un proceso. ¿Sí? Mire, hoy en día, hoy por hoy, sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, yo he tenido casos, le estoy hablando de lo que corresponde a la jurisdicción de Bucaramanga, de lo contencioso administrativo Bucaramanga, ¿sí? Yo tengo procesos que han demorado 8 meses, 6 meses. A los 6 meses tengo sentencia. Entonces eso es fabuloso. Eso es listo, eso es, mejor dicho, lo mejor que nos ha podido pasar. Pero todo esto lo ha permitido ese avance tecnológico, ¿sí? En común en textos académicos, literarios o científicos, ¿podemos utilizar un autor? Sí, claro. Podemos saber qué dice la Real Academia de la Lengua, que es una nueva tecnología. Sí, claro. Sí. Artículos científicos. Sí, claro. Tesis de grado. Sí, yo lo puedo utilizar. Sí, pero tenemos en este caso de manera particular una fuente primordial que es el Consejo de Estado. Estoy de acuerdo con sus compañeros cuando dicen, bueno, tanta claridad que ha dado el Consejo de Estado porque utilizamos un documento extranjero. Claro, de pronto el criterio del profesor que montó el curso fue, bueno, están más adelantados, entonces tomémoslo como una referencia internacional. ¿Es válido? Quizás sí, para él es válido, ¿sí? Pero también es válido lo que ustedes nos están proponiendo. Entonces, clara la definición de qué es un ensayo, qué es lo que tienen que hacer. Miremos las características del ensayo. Es subjetivo y original, o sea que refleja la opinión y la postura del autor, o sea, de cada uno de ustedes. La estructura del ensayo es libre, pero debe ser lógico. Por eso yo le voy a dar unas pautas, ¿sí? Unas pautas. Ya las vamos a ver.
aunque tiene partes reconocibles, no es rígido como un informe, que a usted el informe sí le dicen, tiene que llevar esto y esto y esto y esto. Yo les voy a dar unas pautas ahorita en la próxima diapositiva para que tenga como una coherencia el escrito. Ah, venga, pero es que yo le quiero colocar mi nombre, es arriba a mano izquierda. ¿Lo puedo hacer claro? Es que yo le quiero colocar una frase terminando o iniciando, ¿sí? Del Consejo de Estado que diga por qué son importantes las nuevas tecnologías, una sentencia de la Corte Constitucional. Sí, claro, claro que sí, sin ningún problema. ¿Es válido? Sí, sí. Dice que el ensayo debe utilizar un lenguaje formal o académico, en este caso formal. Mire que estamos hablando de las nuevas tecnologías en lo contencioso administrativo, para no decir el Internet, porque seguramente en los documentos vamos a encontrarlo así. La utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Debe estar argumentado, claro, porque usted debe sustentar sus ideas con razones, ejemplos o citas. Vuelvo a insistir en el tema de las citas. Debe ser breve y tiene que tener una brevedad relativa. Claro, porque el ensayo tiene que ser corto. No me pueden sacar un ensayo de 20 páginas. Pues nadie lo va a leer. El ensayo normalmente se caracteriza por ser un escrito corto, 3, 4, 5 páginas máximo. ¿Sí? 5 páginas máximo. No es una tesis, no es un documento más formal, que uno diga, venga, que esto es un estudio de factibilidad y prefactibilidad. No, vamos a hacerlo muy concreto. ¿Sí? Y debe ser claro y coherente, o sea, las ideas deben estar bien desarrolladas y conectadas. Por eso, la estructura que le voy a dar es la siguiente. Yo les propongo que lo primero que hagan es colocar un título. Ahí no está el título. El ensayo tiene que tener un título. Sí, título. Pónganle un título. Las nuevas tecnologías en el proceso contencioso administrativo. La utilización de las nuevas tecnologías en la notificación judicial en lo contencioso administrativo. El traslado que se le da a las partes con las nuevas tecnologías de manera virtual en el proceso contencioso administrativo. Cómo los parámetros que se da por parte del Consejo de Estado o del Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Para interponer demandas de manera virtual ante lo contencioso administrativo. ¿Cómo la forma de notificar las sentencias de manera virtual por parte del juez en lo contencioso administrativo? Le estoy dando temas muy particulares, pero también podemos hablar la evolución de la utilización de las nuevas tecnologías en lo contencioso administrativo. ¿Es válido? Sí, claro. ¿Listo? Entonces, miren, un título. Debe llevar una introducción, un desarrollo, una conclusión y una referencia. Miren que en la introducción se presenta el tema y su relevancia, porque el tema es importante. ¿Por qué usted va a hablar de ese tema? ¿Pueden incluir alguna pregunta orientadora? Claro, claro. Entonces yo puedo indicar y decir, venga, yo voy a hablar de la notificación personal que se hace a través hoy virtual o por medio de correo electrónico que obliga el CEPACA en lo contencioso administrativo. Entonces comienzo por indicar y decir que el CEPACA o el Código de lo Contencioso Administrativo y Procesal Administrativo en Colombia estableció en el artículo tal, ¿sí? La forma de cómo se debe hacer la notificación de manera electrónica. Coadyuvado a eso, estoy planteando una posible introducción, ¿sí? Coadyuvado a eso, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que corresponda, ¿sí? Aclaró mediante la circular tal lo siguiente, con lo cual estoy de acuerdo y el presente ensayo consistirá, ¿sí? En respondernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera se hace la notificación vía correo electrónico en Colombia a partir de la expedición del CEPACA? ¿Listo? De esa manera queda establecida la introducción. Miren que el desarrollo tendría que ser estableciendo unos títulos o unos subtítulos, porque el título está arriba, unos subtítulos. Entonces vamos a hablar
del nacimiento o de las características de esa notificación, cómo se notifica, 3 puntos claves, y cómo se da en la práctica judicial. Y ahí está. Listo. ¿Listo? Entonces miren que en el desarrollo se analiza y se argumentan las ideas principales que están establecidas ¿en dónde? En la introducción. Se incluyen citas, datos, ejemplos, contraargumentos, etcétera, que están ¿en dónde? En la introducción. Y se divide en parágrafos coherentes. A veces usted dice, no, yo no quiero hacer un escrito. Yo le coloco el título, coloco la introducción y me voy derecho. ¿Es válido? Sí. Desde que la estructura de los párrafos esté clara, no hay ningún problema, porque cuando yo voy a leer me doy de cuenta la secuencia básica, sí, es válido. Y finalizando, después que usted desarrolla el cuerpo de lo que pretende que para el caso del ejemplo sería desarrollar la pregunta orientadora, ¿sí? Hace unas conclusiones. Ahora, la conclusión no es, porque hay conclusiones básicas, pero hay conclusiones que son de fondo con respecto a la temática que estoy tocando. Entonces, siempre la conclusión se da de lo que a usted le quedó. Entonces, si estamos hablando de la notificación personal a través del correo electrónico, pues una conclusión deberá ser, ¿sí? Que a partir de el nacimiento de este tipo de notificaciones se verifica que es efectiva. ¿Por qué? Porque las partes tienen que suministrar un correo para ser notificadas, que esto nos ahorra tiempo, dinero. Esa será la conclusión o las conclusiones, ¿vale? Miren que las conclusiones son un resumen de las ideas principales y reafirman la postura o abre a nuevas preguntas. ¿Listo? Y es una postura de quién, pues de quien lo está haciendo. Y no se les olvide utilizar la norma APA. Miren que en norma APA todo lo que le cita se convierte en referencia. Todo lo que yo cito allá diciendo que el Consejo de Estado a través de la sentencia tal dijo tal cosa, automáticamente se me convierte en una referencia bibliográfica y hay que establecerlo en el formato norma APA. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok. Como la pregunta, como el cuerpo dice, teniendo en cuenta el precedente, vamos a mirar entonces qué es un precedente. Lo primero que yo le quiero indicar, yo este cuadro lo hice cuando terminé la maestría, mi primera maestría. Y lo hice por un docente que me dictó clase, que era un consejero de Estado. Y en ese momento entendí que hay doctrina probable, legal probable, hay doctrina constitucional y hay precedente. Que al final, y a esto se le llama sistemas jurisprudenciales en Colombia. ¿Y por qué es importante los sistemas jurisprudenciales? Porque hoy por hoy los sistemas jurisprudenciales son fuente principal del derecho. Entonces, me voy a quedar de último con el precedente porque allá dice, según el precedente, entonces necesitamos saber qué es un precedente. Comienzo por indicarles que nosotros en Colombia tenemos 3 órganos de cierre. Y esos órganos de cierre son entonces la jurisdicción ordinaria, en donde está la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y de allí para abajo están los tribunales en las diferentes ramas civil, penal, agraria, de familia, ¿sí? Laboral. Y ella lo que dicta como órgano de cierre es su doctrina legal probable, ¿sí? Pero, ¿qué es la doctrina legal probable? Son 3 decisiones uniformes sobre un mismo punto en derecho como tribunal de casación, pero además nos da ese requisito. Ojo, que se haya resuelto la situación con un recurso extraordinario de casación. O sea que no es cualquier decisión. ¿Sí? No es cualquier decisión. Es una decisión importante, porque las decisiones como tribunal de casación, cuando se resuelven en recurso extraordinario de casación, el primer requisito es que se haya agotado todos los recursos habidos y por haber en el transcurso del proceso. Mira, entonces eso garantiza pues que esa casación, que el tribunal
case o rompa la situación o finalmente diga, no, quien tiene derecho, quien tiene la razón es el juez de primera instancia o el de segunda o ambos. O finalmente venga, ellos no tenían la razón, porque quien tiene el derecho es la persona que interpuso el recurso extraordinario de casación. Recuerden que este recurso tiene unos requisitos extraordinarios, por eso se llama recurso extraordinario, unas situaciones extraordinarias. Y esto va para los particulares, la especialidad civil, laboral, penal, ¿sí? ¿Ve? Hoy de familia, porque hay algunas especialidades que son muy puntuales de familia, entonces está la sala ahora de familia, está la sala agraria, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que todo lo que dicte esa Corte Suprema de Justicia va a ser doctrina legal probable siempre y cuando se dicten estos requisitos. Y esa doctrina legal probable es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Miremos el caso del medio, que es la Corte Constitucional. ¿Sí? Que la Corte Constitucional lo que dicta es doctrina constitucional. ¿Listo? Y dicta doctrina constitucional cuando hace un control abstracto. O sea, es decir, sacan una norma y por las características de la norma, por ejemplo, la norma de presupuesto, se tiene que ir a un control automático a la Corte. Por ejemplo, los estados de excepción que se sacaron todos esos decretos fueron un control de una vez de constitucionalidad, de un control abstracto a la Corte. ¿Listo? Claro, pero también hay otro tipo de normas que tienen que ir a un control de constitucionalidad, por ejemplo, las normas sobre presupuesto, y eso está establecido en esos artículos y en esa ley. ¿Listo? Ahora, la Corte Constitucional dicta 3 tipos de sentencia. Las sentencias C, que son de constitucionalidad, o sea, que tienen un control abstracto o un control de constitucionalidad, ¿sí? Y estas sentencias son de estricto cumplimiento para todo el mundo. Lo que diga la Corte Constitucional es última palabra. E incluso está el llamado choque de trenes, que es cuando el Consejo de Estado dice una cosa, la Corte dice otra y la Corte Suprema de Justicia dice otra. O dos cortes se enfrentan sobre una misma temática y no coinciden. ¿Cuál debe primar? ¿Cuál criterio? El constitucional, porque es nuestro órgano de cierre. Que la Corte Suprema y el Consejo de Estado no le quieren dar el reconocimiento a la Corte porque ella nació a partir de 1991 y ellos son más antiguos. Claro, no ve que la Corte Constitucional le quitó funciones a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, pero es nuestro órgano de cierre. Bueno, digamos que sobre eso hay mucha discusión. Pero lo que les quiero dejar en esta web es que la Corte Constitucional dicta 3 tipos de sentencias. Las sentencias C, y son de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Las sentencias SU, o sea, las de unificación. A través de un caso de manera particular, la Corte dice, venga, yo he dicho muchas veces lo mismo, voy a unificar. Y unifica, por ejemplo, cuando unificó los criterios para la prestación del servicio en salud. Había dicho, mire, los requisitos para que proceda el derecho al reconocimiento del derecho a la salud es que no tenga recursos económicos, que esté afiliado, que lo dicte el mismo, que dé la orden el médico adscrito a la EPS. Entonces, pues sacó una sentencia y unificó criterios. ¿Sí? Fácil. Por ejemplo, el tema de las sentencias de la eutanasia. Unificó criterio en una SU. Por ejemplo, el tema de los temas de el UPAD, ¿sí? Sobre las casas de vivienda de interés social que se compraban, se vendían, los préstamos se hacían con UPA y entonces usted resultaba pagando 10 veces, 20 veces la deuda. Él unificó el criterio. Y así hay muchos temas, el tema del aborto, el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo, ¿sí? El tema de los derechos de las personas en una condición de discapacidad, en una condición especial, el tema de los niños. Hay muchos temas y ha sacado sentencias SU.
Esas sentencias son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República también. Y por último, dejo el precedente, que es lo que dicta el Consejo de Estado. Pero también se habla del precedente constitucional, que se equipara a la doctrina constitucional a través de las sentencias C, S, U y T. Miren que las sentencias T son las de tutela y las dicta el órgano a donde se van todas las tutelas, independientemente a donde le quede su tutela en las instancias correspondientes, tienen que llegar a la Corte para un control que hace la Corte. Y ese hace parte del control abstracto que hace la Corte, ¿ve? Entonces, como llegan muchas tutelas, pues la Corte lo que hace es un sorteo y escoge de las 100,000 que le llegó, escoge 500. Y eso está tabulado. Y sobre esas va a revisar. ¿Listo? Miren, y hay otros temas allí, cuando lo pide el Ministerio Público por temas de interés nacional o por la importancia temática, pero lo tiene que hacer en unos términos, o la Procuraduría, ¿sí? Entonces, pues se entran a escoger algunas sentencias que no fueron, digamos, seleccionadas en el sorteo. ¿Listo? Miren que dejo de última el precedente para decirles que el precedente no es otra cosa, ¿sí? Que se refiere a la decisión judicial que toma el alto tribunal, ¿sí? ¿Listo? Y que sirve como guía para la resolución de casos similares posteriores. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? A través de la sección tercera de responsabilidad extracontractual del Estado, ¿sí? Por el artículo 90 de la Constitución, entra a estudiar los casos que llegan, ¿sí? En las diferentes líneas, y entran a sacar sentencias, digamos que de unificación, y eso se llama precedente, ¿sí? Ahora, esas sentencias se van a la sala plena y sacan una sentencia de unificación, y entonces hemos visto casos, por ejemplo, con respecto a los temas de responsabilidad por privación injusta de la libertad. Y el Consejo de Estado sacó un precedente, hoy, mañana saca otro. El órgano, el único órgano que puede cambiar su propio precedente, pues es el órgano que lo dicta. ¿Sí? Y sacó el precedente, pero mañana resulta una variable y entra a cambiarlo. ¿Es posible? Claro. Ahora, miren que este precedente también es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces, pero hay algunos jueces, y aquí vamos a hablar del precedente vertical y el precedente horizontal. Miren que el vertical es respetando el orden jerárquico que tienen los jueces en Colombia. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia ante lo contencioso administrativo? Primero tenemos el Consejo de Estado como órgano de cierre. Luego vienen los tribunales administrativos y luego vienen los jueces del circuito administrativo. Aquí es clara la línea. ¿Listo? Lo que dicta el Consejo de Estado es obligatorio cumplimiento para todo el mundo a través de sus sentencias de unificación que se llaman precedente. ¿Listo? Y ese es el precedente vertical. ¿Listo? Pero hay un horizontal. Por ejemplo, en el caso que les estoy comentando con respecto a la privación injusta de la libertad, el Tribunal de Santander tiene un precedente vertical porque ellos juegan con algunas variables y dicen, venga, cuando el privado de la libertad es absuelto por duda, nos toca mirar tales y tales y tales requisitos para poder declarar responsable al Estado. Si no están esos requisitos, pues simplemente no hay responsabilidad. O sea que juega con alguna variable que ya planteó el Consejo de Estado. Es válido, sí, pero con una condición. Lo tiene que argumentar y decir por qué. Entonces miren que nosotros las sentencias que vamos a buscar del Consejo de Estado tienen que hablar precisamente pues de la temática que nos está correspondiendo. Sentencias hito. Cuando hacemos líneas jurisprudenciales tenemos una sentencia hito que son de nacimiento, pero tenemos sentencias de ingeniería inverso, ¿sí? Que son las que le han dado un vuelco total a la situación. Entonces miren que ahí podemos hablar de la evolución, ¿sí? De cómo ha sido la evolución, ¿sí? Que ha dado el Consejo de Estado
con respecto a la utilización de los medios de las nuevas tecnologías adaptadas al proceso judicial. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, miren que es importante tener en cuenta ese precedente. No sé si hay preguntas. Profe, ahí dónde cabrían las de unificación. Es que no alcancé a escuchar, me desconecté un poquito que estoy del teléfono. Las de unificación. Las de unificación están en el Consejo de Estado. Eso es lo que voy a tratar de ubicar, Pero en este, sentencias del Consejo de Estado, ¿sí? Para que hablen de la temática que estamos viendo. ¿Listo? Yo que les quería hago ubicarlas llegar, en su mapa, quería ubicarlas, pero ya las vi. no, pero Está míralas el acá. precedente. Ahí Sí, están, de eso tercera, sí. ¿sí? Sí, Donde sí, está profe, la flecha. Ahí está eso, el precedente. en el precedente. Lo Ah, que pasa es que yo las mezclo acá con las sentencias T y las T interpartes, solo entre las partes, pero cuando el Consejo de Estado, cuando la Corte ha dicho de manera reiterativa más de 5 veces lo mismo, pues se puede tomar, ¿sí? Ya como doctrina constitucional eso. probable, ¿sí? Y se le puede exigir al juez que se le aplique la situación. Y mira que el precedente, entonces está acá y nace del artículo 90 de la Constitución, que habla de la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces, miren lo importante que es de pronto tener claro la temática. A mí me pareció importante de pronto compartirles esto, porque yo dije, ve, lo pueden necesitar. Muchachos, yo para llegar a este cuadro me tocó estudiar Sí, mi claro. carrera. Ay, yo le estoy hablando como muchacho porque, claro, discúlpenme. Colegas, No pasa nada. para yo llegar a esta conclusión, me tocó estudiar mi carrera. Me tocó ser abogado litigante por 20 años, ¿sí? Y me tocó estudiar la maestría y comparar varios criterios de muchos autores. Y yo me acuerdo que el doctor Nathan Nissim Blas, con él comencé, ¿sí? Y después lo fui puliendo hasta llegar a la conclusión, porque la verdad, pues esta es una temática que no es muy clara y entonces uno comienza a decir precedente, pero entender el contexto del precedente y la obligatoriedad que esto nace para los jueces para que lo puedan aplicar en la resolución de un caso es fundamental, sobre todo cuando somos abogados litigantes. No sé si hay preguntas hasta acá, porque con esto yo termino y viene la sección de preguntas y respuestas. No, profe, creo que fue muy claro. Ah, bueno, sí, yo tengo una. Es que justo Dale. hablando del precedente para mis alegatos, em, Sí, encontré, creo que en el tema de sanción moratoria para docentes, no lo he estudiado tan profundo, pero me interesé. Hay muchísima jurisprudencia de unificación. Creo que han cambiado claro. bastantes criterios y lo que usted decía, digamos, en el evento de una demanda real, yo honestamente no he litigado, nunca me gustó litigar, pero me parece interesante. Sí, y he aprendido mucho en este curso haciéndolo, me pareció chévere. Cuando uno Eh, pone, cuando uno pone ese tipo de De jurisprudencia, sentencias. por ejemplo, en este caso que habla de FOMAC, y usted sabe que el tema docente es súper complejo de tratar por la cantidad de cosas, es probable que accedan a las pretensiones o a los alegatos que uno presenta con este tipo de sentencias. Digamos que no solo en este caso, sino en general, con las de unificación, pues porque al final creo que creo que no, las dos que tengo y las que estoy viendo mencionan mucha Doc, influencia, no ¿puedo solo responderle esa? sino de la corte. Claro que sí, Jason, dale. Jackie, mira, pues dice Jackie, pero no sé si es Jacqueline. Eh, Kelly, Toca tener en cuenta que la última sentencia de unificación que indicó sobre el POMAC, yo trabajé haciendo la defensa judicial del POMAC, indica que toca verificar el momento en que se realiza la solicitud para empezar a contar los 75 días. ¿Qué pasa? Durante este término, toca verificar quién fue el que demoró. Si cuando recibió la solicitud del FOMAC, se la envió a la entidad territorial para que emitiera la resolución para que ellos pudieran pagar.
Si ellos fueron los que se superaron los 75 días, 70 días, es que ahorita no recuerdo si eran 70 o 75 Son 70 días, y cuenta 75. parciales, 5, 40, 15 hasta llegar a 70. Entonces, si superó la entidad territorial los 70 días para haber emitido la resolución para que la fiduprevisora cancelara este rubro de las cesantías, quien debe asumir el pago de la sanción moratoria debe ser la entidad territorial. Si en este caso fueron los dos, o sea, que se demoró la fiduprevisora en realizar el traslado a la entidad territorial, entonces asumen equitativamente o proporcionalmente de acuerdo a la responsabilidad que se demuestre en el término que indica la ley. Así fue como la fiduprevisora perdía siempre porque yo trabajé en la defensa, pero siempre condenaban a la sanción moratoria por ese asunto. Y esa fue la última. Anterior, siempre condenaban siempre a la fiduprevisora a cancelar porque decían que la responsabilidad era la fiduprevisora, pero después ya salió una sentencia de unificación donde dijo, no, acá la responsabilidad es compartida, ya sea por el ente territorial o por quienes pidan la resolución de reconocimiento de estas cesantías, si fue el que se demoró en emitir. Ay, Bueno, gracias, es Jason. claro que Jason te dio respuesta de manera bien particular a la temática, pero yo Sí. te voy a dar de manera general. O sea, es decir, una manera, por favor, antes de que se me olviden, recuerden registrar la asistencia. ¿Listo? Porque Ya si no mismo. se me olvida. De manera general, ¿cómo podemos nosotros de pronto definir? Porque tú preguntabas, es que hay muchas sentencias y entonces yo no sé cuál tomar, cuál coger, ¿sí? Ujú, Entonces, una manera para poder definir cuál es la sentencia que a mí me sirve es hacer líneas jurisprudenciales. ok. Cuando hago yo una línea jurisprudencial que es muy sencilla y hay mucho material en la red sobre cómo construir líneas jurisprudenciales, yo inicio con la sentencia Ito. No se escucha bien, profe. Se escucha entrecortado. Profe, no se le escucha. Tiene problemas de conexión. No se escucha, profe. No, no se escuchó durante el último, creo que casi minuto. Se fue. ¿Me están escuchando? Ahora sí, profe. Es que se Ahora fue. sí. Digamos que de, de solucionar el tema de manera genérica es haciendo líneas jurisprudenciales. Y las líneas jurisprudenciales se hacen iniciando con una sentencia hito, ¿sí? Una sentencia que nos da el nacimiento, ¿sí? Y esa, después yo voy tomando todas las sentencias que se van dando a ver si ha agregado algo con respecto al tema, porque si no, pues me quedo con la ITU. Pero también hay sentencias de regenería in reinverso,
¿sí? Que son las que de pronto han modificado en alguna variable o total o parcialmente la temática. Y termino con la sentencia que actualmente se está aplicando. De esa manera uno entra a definir, ¿sí? Pues cuál es la sentencia que le sirve. Digamos, si yo tengo la habilidad de hacer la línea, yo en mi oficina tengo líneas, entonces ya yo sé con respecto cuando hay muertos en el ejército, cuál es la sentencia que aplico. Cuando hay indemnización por muerte, ¿cuál es la sentencia que aplico? Y así sucesivamente, ¿sí? Como Ok. que me especialicé en esa temática de tal manera de yo saber de manera muy rápida y práctica, pues, en dónde estoy con la temática. Y a veces llega una temática nueva y yo pues lo que hago básicamente es mirar y decir, ah, no, aquí estamos en esto, ¿sí? En nivelación pensional, aquí estamos en esto. ¿Sí? Y así sucesivamente. De esa manera, de manera práctica lo podemos hacer. Yo no sé si con eso le di respuesta entonces a su pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, siendo así, entonces pues esto era lo que le tenía preparado. Voy a dejar de, voy a detener la grabación, ¿sí?